Hace aproximadamente como 20 años, y de verdad que uno se siente muy viejo cuando dices para atrás esas cifras. Antes estaba acostumbrado a decir hace 5 años o 3 años, pero hace 20 años, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, se nos ocurrió la idea, anunciaron un concierto que iba a ser en el que está por Avenida Gonzalitos, creo que es el Gimnasio Nuevo León. Iba a haber un concierto de Marcos Witt y iba a abrir un grupo, en ese tiempo nos gustaba mucho, un grupo que se llamaba Rojo, era música cristiana, y nos pusimos de acuerdo todos los jóvenes para ir y fuimos a aquel evento, ¿verdad? Y ya empezó la música con Rojo y iban el grupo de jóvenes, iban mis hermanos David y Pablo. Estábamos ahí en ese tiempo de adoración y de alabanza, y de repente un primo mío, nosotros estábamos, imagínense, el escenario estaba hasta allá enfrente y nosotros estábamos hasta el otro lado, hasta mero atrás, viendo el concierto, todavía con Rojo. Y en eso pasa un primo mío que era uno de los músicos del evento y todavía no le tocaba tocar a él. Entonces pasa, pues éramos, no sé cuántas personas caben ahí, pero yo creo que miles o no sé cuántos cabrán, la verdad. Pero pasa este primo y nos dice, vénganse, nos hace señas a mí y a mis 2 hermanos, nos dice, vénganse para acá. Y nos bajamos y luego lo seguimos y luego le decimos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dice, los vamos a llevar ahorita a conocer a Marcos Witt. No, hombre, empezó a temblar las manos. Contexto, Marcos Witt había sido mucha bendición para mi vida a través de sus cantos. Todos los cantos en la iglesia de ese tiempo, regularmente los que sacábamos ahora de Marcos Witt o de Jesús Adrián Romero o por ahí, ¿verdad? Pero casi de Marcos Witt a mí me gustaba mucho. Y entonces me dice, voy a llevarlos a conocer, y nos meten por allá atrás del gimnasio y empiezan, había un cuarto por allá donde ahí estaba Marcos Witt en lo que le tocaba comenzar. Y yo creo que yo tenía, no recuerdo la edad, como unos 15 años a lo mejor. Entramos a donde estaba Marcos Witt y sí, efectivamente ahí estaba, y nos recibe con una sonrisa y nos saluda. Dice, así que ustedes son los primos de Melvin. O sea, como que ya había escuchado de nosotros. No sé si realmente había escuchado de nosotros o nada más nos quería hacer sentir bien, ¿verdad? Créanme, hermanos, yo pues tenía 15 años, yo lo vi como si midiera 3 metros en ese momento. Lo veía enorme. Traté de decir algo, no me salieron palabras, estaba nerviosísimo. Lo saludamos, no, pues mucho gusto, y ya, y nos fuimos al concierto. Yo creo que sí disfrutamos el concierto, pero mi mente estaba, no puede ser, conozco a Marcos Witt, ¿verdad? Estaba emocionadísimo. Después, en los meses siguientes, pues resulta que les habla mi primo otra vez, el músico de él, y les habla a mis hermanos, y mis hermanos me hablan a mí, porque Marcos estaba en Monterrey y nos quería llevar a un paseo en avioneta. Y que no saben que no había celulares, llamaron a mi casa y yo no estaba. Hasta la fecha me lamento, ¿verdad? No por Marcos Witt, sino por la avioneta. Bueno, las dos cosas. Ahora sí literalmente se me fue la avioneta, ¿verdad? Oigan, y pues mis hermanos fueron y anduvieron por todo Monterrey dando vueltas en avioneta. Marcos Witt había tomado ahí, era piloto, y pudieron pasear con él y todo. Miren, a partir de ahí, persona con la que me encontraba, yo le decía, conozco a Marcos Witt. Y miren, hasta la fecha lo sigo contando. Yo creo que le he contado como 300 veces ya. Y luego les decía, y mis hermanos pasearon en avioneta con él, imagínate. Pero yo decía, conozco a Marcos Witt. La verdad es que ni crucé, o sea, él me dijo unas palabras, yo ni pude hablar, ¿verdad? No lo conocía. Pues conocía su música. Lo conocí un poquito más que todos los que escuchaban la música en los cassettes. En ese tiempo eran cassettes, o en los discos después. Un poquito más porque lo vi en persona. Medía 3 metros, se los cuento, se los adelanto. No se crean, era porque como yo lo veía, cuánto los miraba. No lo conozco. Podría decir mi primo Melvin, que estuvo tocando años con él en giras, pasaron viajes juntos. Podría decir que lo conoce, creo que lo conoce mucho más que nosotros, pero quizá no lo conoce tanto como la familia de Marcos Witt, ¿sí? Podríamos decir que sus hijos lo conocen mucho más que mi primo,
Podríamos decir que su esposa lo conoce muchísimo más que todos nosotros. Pasan el tiempo juntos, han compartido experiencias, han disfrutado la vida y han caminado juntos. Hay una enorme diferencia entre conocer de alguien y conocer a alguien. Yo puedo decir conocí a Marcos, pero nada más lo saludé, pero no conozco a profundidad su corazón, su manera de pensar. No conozco qué le gusta, qué les gusta. No lo conozco muchísimo. Hay una enorme diferencia entre conocer de alguien y conocer a alguien. Y la Biblia nos enseña que el Señor quiere que podamos no conocer de Dios, sino que podamos conocer a Dios. La diferencia es el caminar la vida juntos. ¿Se entiende? La diferencia es tener una experiencia de vida, compartir la vida juntos. Conocer de Dios es información, solamente información. Conocer a Dios nos habla de experiencia. Conocer de Dios es algo que solamente se estudia. Conocer a Dios es algo que también se vive. Conocer de Dios es escuchar un mensaje los domingos. Conocer a Dios se vive cada día de la semana. Uno de los personajes bíblicos que sus padres conocían a Dios, Dios los describía como sus amigos. Este hombre de nombre Jacob no se atrevía a llamarle a Dios mi Dios. Él le decía el Dios de mis padres, porque conocía de él, pero no había tenido una experiencia. Sus papás le habían platicado todas las cosas que Dios había hecho con ellos y podría tener mucha información, pero este hombre Jacob no había caminado, no había experimentado a Dios y se atreve a decirle a Dios: si tú haces esto conmigo, y le empieza a decir un montón de requisitos, entonces vas a ser mi Dios. Hay otro hombre en la Biblia que Dios describe como un hombre perfecto en sus caminos, un hombre justo, pero que cae en una prueba enorme en su vida. Al final de su libro, después de todas estas pruebas, que Dios se le manifiesta de diferentes maneras, le hace entender muchísimas cosas, él llega a la conclusión y dice: de oídas te había oído, de oídas, tenía información de ti, mas ahora mis ojos te ven. Mis hermanos, la fe cristiana no es una fe de mero conocimiento. El conocimiento importa. Necesitamos tener información de alguien para conocerlo, pero no es simplemente información lo que necesitamos. Dios nos llama a una vida de relación, de comunión, de vida diaria, de experiencia, de caminar juntos. Mire cómo dice Juan 14:21, dice Jesús así: el que tiene mis mandamientos. ¿Los mandamientos qué son? ¿Es experiencia o es información? Información. El que tiene mis mandamientos y los guarda, pero no solo que los tiene aquí en la mente, está hablando alguien que los pone en práctica, los aplica. Dice Jesús: ese es el que ¿qué? ¿Hablar de amor es hablar de información o es hablar de relación? De relación. ¿Qué diferencia? Ese es el que me ama. Y el que me ama, mire cómo es la fe cristiana, mire cómo es Jesucristo nuestro Dios. Dice: el que me ama será amado también por mi Padre. Vamos a tener una relación. Y dice Jesús: y yo lo voy a amar y yo me voy a manifestar a Él, para caminar juntos. Fíjense cómo comienza con información, mandamientos. Pero los mandamientos no los obedecemos por ser simple información, los obedecemos como una respuesta al amor y a la relación que tenemos con Cristo Jesús. Cuando alguien conoce el amor de Dios, cuando alguien ama a Dios, como respuesta pone en práctica sus palabras también. Pero lo que quiero acentuar aquí
Es que Dios quiere que lo conozcas. Me voy a manifestar a tu vida. Quiero que tengas una relación de amor conmigo. Mire otro pasaje de la Biblia, primera de Corintios 1:9. Dice el apóstol Pablo: fiel es Dios, por el cual, sígame aquí, ¿qué dice? Fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La palabra comunión en este contexto está hablando de una amistad íntima, está hablando de relación. Dios es un Dios de amor, es un Dios relacional. Él no quiere que solamente tengamos conocimiento de Él, quiere que nos relacionemos con Él. Y estoy compartiendo este mensaje siguiendo aquella línea del domingo pasado en la que hablábamos que Dios se manifestó para que lo pudiéramos conocer. Bueno, déjame decirte, Dios quiere que tengas una relación de amor con Él, una relación de amistad, no mero conocimiento. Otro pasaje de la Biblia, Salmo 25:14, y este pasaje me fascina la palabra que dice la comunión que dice íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La palabra hebrea que se utiliza en este contexto está hablando de una amistad cercana. Está hablando de alguien que conoce el secreto. Por eso la Biblia está traduciéndolo así. Dice la comunión como íntima, una comunión muy cercana. Y dice, a ellos va a darles a conocer ¿qué? Su pacto, los misterios de Dios, los secretos de Dios, los da a conocer a aquellos con los que va a tener una relación de amor, una relación íntima. Jesucristo en otro pasaje de la Escritura dijo: ya no los voy a llamar siervos, sino ahora los voy a llamar amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero los amigos sí tienen conocimiento porque están cercanos a una persona. Dios quiere que caminemos cerca de Él. Es una verdad de las Escrituras. Punto número 2. Punto número 1, Dios quiere que lo conozcas. Punto número 2, la vida verdadera se experimenta. Otra vez hablamos de experiencia cuando conocemos a Dios, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿qué pensará la gente cuando un creyente le dice a otro: acércate a Jesús, vas a disfrutar la vida verdadera? Yo creo que el que no es creyente dirá: ¿no estoy viviendo acaso? ¿O qué? ¿De qué me estás hablando? Bueno, ¿sabes? Hay cosas que solo se pueden entender cuando se viven. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay gente que está viviendo sin Cristo y están experimentando vacío. Yo recuerdo el testimonio de mi papá, y una de las cosas que él me dice que él experimentaba antes de conocer a Jesucristo, aunque pertenecía a una iglesia, pero antes de conocerlo verdaderamente, él me decía: yo me sentía vacío, lloraba durante las noches, me sentía que algo me faltaba. Muchas personas podrán o no darse cuenta de su necesidad, pero cuando alguien se acerca a Jesucristo en una relación de amor con Él, en una caminar con Dios, entiende que lo que antes estaba viviendo no era vida. Así como muchas canciones amorosas le dicen a las personas, a la mujer que aman: conocí la vida hasta que te conocí a ti. Pero eso son solo frases. Realmente la Biblia nos enseña que la vida verdadera solamente se encuentra en Jesucristo. Hay un hombre de nuestra iglesia que cuando él se convirtió al Señor Jesucristo, cuando él escuchó el mensaje de salvación y le dijo al Señor sí, él me dice: yo salí de escuchar la palabra de Dios, salí de ese lugar y veía el mundo se había pintado de colores. Me encanta su definición. Ahora, yo que lo conozco sé que es una persona seria, no estoy acostumbrado a que describa las cosas con palabras poéticas, pero me decía: salí de la reunión y cuando veía el cielo, no te puedo explicar, se veía más azul y los árboles tenían más color. La vida para este hombre se había pintado de colores simplemente porque el amor del Señor había tocado su corazón y se estaba enamorando de Cristo.
tiene una vida hoy caminando con Dios. Hay cosas que solo se conocen cuando las experimentas. Juan 17:3, mire las palabras de Jesucristo. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, la palabra en griego que se utiliza aquí para conozcan es tan importante porque en otros pasajes del Antiguo Testamento incluso se llega a utilizar para el término para las relaciones sexuales. Claro que en este contexto no significa eso, pero lo que estoy hablando es que es una palabra que habla de tanta cercanía que incluso en otros contextos se puede utilizar para la intimidad sexual. Aquí está siendo utilizada para decir, Dios está diciendo, la vida eterna está en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está que la vida eterna, en una relación íntima. Ahora, regularmente cuando vemos este pasaje y vemos vida eterna, pensamos mucho en la eternidad. Pero más que la eternidad que Jesús está resaltando aquí, la vida. Mis hermanos, ¿de qué sirve una eternidad si no la estás viviendo verdaderamente? ¿De qué sirve una eternidad donde va a existir dolor? De hecho, la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. De alguna manera, conozcan a Dios o no, la gente va a pasar una eternidad, pero algunos la van a pasar sin Dios, en constante sufrimiento, y algunos la van a pasar a esa eternidad con Dios. Pero lo importante de la eternidad no es la eternidad, sino la vida. ¿Se entiende o no? ¿Qué le dicen los hombres cuando están jóvenes a su mujer de la cual se enamoran? Le dicen, quiero pasar mi vida contigo. Son palabras románticas. Quiero que envejezcamos juntos. Lo que está diciendo es, no es cuestión del tiempo. Disfruto tanto estar contigo que quiero estar contigo todo el tiempo. La vida verdadera se encuentra en Jesucristo y Él lo dijo. Por eso me encantan las palabras de Pedro, cuando Jesús, hablando algunas palabras que para algunos eran difíciles, algunos estaban escuchando al Señor y decidieron irse. Y Jesús les dice a los 12, a los discípulos, le dice, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro le responde de una manera preciosa. Le dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida. Pedro no está diciendo, tú nos extiendes la vida para la eternidad. Le está diciendo, tus palabras llenan mi alma. Hay una gran diferencia. Jeremías 9:23 dice así: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. ¿Es importante la sabiduría? Es importante, pero dice este pasaje, no dejen que el sabio se jacte de eso. O el poderoso de su poder. ¿A alguien le gustaría tener poder? Claro, al hombre le gusta poder. Le gusta el poder, pero dice, no dejen que el poderoso se jacte de su poder, o el rico de sus riquezas. ¿A alguien le gustaría tener mucho dinero? No me digan que no, a todos nos gusta, ¿verdad? Sí, claro que nos gustaría tener, pero dice, no dejen que se jacte en la sabiduría, en el poder o en su riqueza. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor. O sea que hay una manera que podemos conocer de Dios que no es verdadera. Podemos conocer solo información de Dios. Dios está diciendo, no, mira, no, está comparando la importancia de las cosas. La sabiduría, el dinero y el poder quedan por un lado cuando se comparan con el valor de conocer verdaderamente a Dios. No como información, sino en una relación.
Cuando Dios le habla al pueblo hebreo y le está hablando de cómo Él los escogió y cómo Él los ha rescatado de los imperios que trataban de poner en cautiverio a los hebreos, les dice: cuando yo te vi, dice, yo te amé y yo te escogí. Pero dice, porque te amo y porque te amo te he rescatado y porque te amo te he salvado. Dios es un Dios con un amor profundo por las personas. Así que Dios quiere que lo conozcas. La vida verdadera está cuando conoces a Dios, a Jesucristo. ¿Sí? Conocer a Dios, punto número 3, transforma. La transformación que experimentamos al conocer a Dios es tan grande, fíjense esto, que en el Antiguo Testamento, e incluso también en el Nuevo, algunos personajes bíblicos, Dios les cambió el nombre después de tener un encuentro con Dios. Qué interesante, ¿no? O sea, no solo nos trae vida a nuestra vida conocer a Jesucristo, sino que conocerlo a Él verdaderamente, tener un encuentro con Él, una vida con Él, cambia el corazón de las personas y cambia sus rumbos. Mire, usted ha escuchado de la vida de Abraham. No voy a leer los pasajes por cuestión de tiempo, pero usted conoce la vida de Abraham. Él tenía el anhelo de tener hijos. Le dice Dios: tu galardón es sobremanera grande. Y dice Abraham: ¿qué me vas a dar si no tengo hijos? El dolor de su corazón era que no tenía hijos. Su nombre era Abraham, en español es Abraham sin H, significa padre enaltecido. Qué ironía. Padre orgulloso, enaltecido, que no tiene hijos. Tiene un encuentro con Dios. Dios le dice: te voy a dar no solo un hijo, de ti va a salir una nación, una descendencia que si ves las estrellas no las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y entonces el Señor le cambia el nombre por Abraham, que significa padre de una multitud. En una relación con Dios, al encontrarse con Dios, la vida de Abraham cambió de rumbo. Jacob, su nombre, qué feo nombre. Bueno, no se oye feo cuando lo decimos en español, pero ¿sabe qué significa? Suplantador, un estafador. Tiene un encuentro, Dios se relaciona con él y culmina en esta lucha que él tiene con el Dios de sus padres. Y Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel, que significa Dios lucha, Dios pelea por ti. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento conocemos a Simón, cuyo nombre significa Dios ha escuchado, pero el Señor Jesucristo le cambia el nombre y le pone por nombre Pedro, que significa piedra. Porque la declaración que Pedro hace acerca de Jesucristo es como una roca, una base sobre cual el Señor edificaría su iglesia. Sobre el reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre esa base el Señor iba a edificar su iglesia. Y cuando tiene un encuentro Pedro con Jesucristo, en esa relación con Él, el nombre le es cambiado. No estoy diciendo que tu nombre va a tener que ser cambiado cuando te relacionas con el Señor. Esto solamente es un ejemplo, una ilustración de cómo el relacionarte con Dios transformará tu vida. No cambiará quizá tu nombre, pero te cambiará tu ser por completo. Amén. He estado mucho tiempo en esta iglesia, en las iglesias, refiriéndome a eventos. Me doy cuenta que regularmente la gente quiere ser cambiada y transformada en un evento. ¿Es cierto? Va a haber el tal congreso. Yo tengo que apuntarme y tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque quiero que el Señor me transforme. Y van al evento esperando que en algún momento impactante pasen y algo ocurra que cambie su vida por completo. Mis hermanos, la vida del creyente
no cambia por eventos. No le estoy quitando el mérito a los eventos, son útiles y son de bendición para nuestra vida. Pero la vida del hombre cambia conforme va caminando con Dios. Es transformado día con día. Amén. Punto número 4. Algunos personajes bíblicos, después de haber caminado con Dios y de haber tenido una experiencia con Dios, fue tan impactante esta vivencia, esta experiencia, que le dieron al Señor un título, ¿sí? O más bien asociaban el nombre de Dios con algún título que le recordaba lo que Dios había hecho en sus vidas. El escritor de un libro que se llama Mi experiencia con Dios, Henry Blackaby, escribe lo siguiente, dice: para el judío el nombre de una persona representaba su carácter o describía su naturaleza. Los nombres, títulos y descripciones bíblicas de Dios son indicativos de la manera en que los hombres y las mujeres de la Biblia llegaron a conocerlo personalmente. Voy a explicar esto un poquito más. Conforme nos relacionamos con Dios, vamos conociendo un poco más de Él cada día. Yo ponía un ejemplo de la palabra de Dios, pero también puede aplicar sobre la grandeza de Dios. Que conocer a Dios es, para que usted me entienda, un ejemplo, no le llega ni a los talones, pero a lo mejor nos ayuda a ilustrarlo. Es como conocer el océano, como conocer el mar, ¿sí? Y uno puede ir y conocer, vas a la playa y dices, ya conozco el mar, ¿verdad? Pero solamente conociste la orillita. Estás lejos de conocer el océano por completo. Y alguien que se sube, que se mete a nadar, dice, ya conocí el mar, pero pues solo le llegó el agua hasta la cintura, como algunos que nos da miedo meternos un poquito más allá. Y alguien se sube a un barco y se mete kilómetros adentro del mar y dice, conozco el mar. Pero el que bucea dice, no hombre, ¿qué tienes? Apenas has conocido muy poco. Para que usted me entienda, nuestro Dios, dice su palabra, que Él tiene el universo, no los océanos, en su mano. Así que yo creo que una eternidad es el tiempo que, como no tiene inicio y fin, es el tiempo en el que podríamos estar con Él para ir descubriéndolo y no nos cansaremos de descubrir la grandeza de nuestro Dios. ¿Se entiende? Pero conforme lo vamos conociendo, vamos descubriendo algunas características de Dios que nos sorprenden, que nos impactan. Y algunos de los hombres de la Biblia conocieron a Dios en alguna de estas áreas y quedaron tan sorprendidos que dijeron, este es nuestro Dios, y pusieron una palabra que describía ese carácter, ese actuar de Dios para sus vidas, ¿sí? Por ejemplo, otra vez regresamos con Abraham. Usted sabía, ahorita mencionábamos que él no podía tener hijos. Él conocía a Dios y lo empezó a conocer como el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque en un momento de su vida Dios le dice, te voy a dar una descendencia. Él decía, ¿cómo? ¿Y sabes cuándo Dios le dio un hijo? Cuando ya estaba viejo, 100 años. Alguno diría, ¿ya para qué? ¿Verdad? 100 años. Dios tenía un plan con él. Y él conocía a Dios como, oye, permitiste que Dios ancianitos tuviéramos, que somos estériles, tuviéramos un hijo. Tú eres el Dios todopoderoso. Pero lo conocía como el Dios todopoderoso. Pero mire en Génesis 22:14, ¿sí? Esta es la historia, no la voy a leer toda la historia, se la voy a contar. Donde Dios le había ordenado a Abraham, ese hijo que le dio, de nombre Isaac, que lo diera en sacrificio a Dios. Y Dios lo llevaba para el sacrificio. Y estando Isaac ahí en el monte, le dice Isaac, oye, tenemos todo para ofrecer un sacrificio a Dios, pero no tenemos un cordero. Qué difícil pregunta. Abraham llevaba a su hijo para sacrificarlo, pero Abraham sabía que Dios le iba a dar una descendencia en Isaac, así que él no tenía miedo y le responde con gran fe.
y le dice: Dios proveerá un cordero. Y entonces ustedes conocen la escena. Abraham está a punto de matar a su hijo como sacrificio para Dios, y Dios le dice: hey, detente, y ahora conozco que tú no me has rehusado ni a tu hijo, ni a tu único hijo. ¿Sí? Fíjense lo que dice Génesis 22:14. Perdón, no lo puse aquí. Entonces dice la historia que Abraham voltea y ve a un carnero que está ahí atrapado entre los matorrales. Dios estaba ¿qué? Proveyendo. Dice Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En hebreo significa, se dice Jehová Jireh, Jehová proveerá. Métanse los zapatos de Abraham, o en las sandalias, ¿verdad? Pues eran tiempos antiguos. Si el Señor no lo ha detenido, y si el Señor no proveía, Él iba a entregarlo todo, le iba a costar todo. Cuando ve la respuesta, impactó tanto su alma que él dice: Jehová es el que provee. ¿Sí? Y no solo estamos hablando de provisión de animales o provisión económica. ¿Sabe que la Biblia nos dice que Jehová es el que proveyó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dios es el que provee salvación. Recuerdo escuchar muchas veces en mi casa. Yo me aprendí este pasaje antes quizá de haberlo leído, porque en mi casa mi papá solía decir: Jehová proveerá. No decía Dios nos va a ayudar, no te preocupes. No, siempre decía Jehová proveerá, y luego decía: en el monte de Jehová será provisto. ¿Y saben por qué lo decía? Porque una y otra vez ha experimentado en su vida la provisión de Dios, y tenía certeza: Jehová proveerá. Y yo escuchaba las palabras, y después veíamos milagrosamente a Dios proveyendo para nuestra familia. Pero yo como Jacob, pues bueno, mi papá conoce a Dios como su proveedor. Él lo conocía así. Yo pues conocía que Dios había provisto a nuestra familia, pero ahora en mis propios zapatos yo tengo que experimentar una relación con Dios para no solo tener información de Abraham y de mi padre de que Dios puede ser proveedor, sino experimentar en mi propia vida que Dios efectivamente es quien sustenta a sus hijos. ¿Y sabe qué? Lo he experimentado. Miren, no puedo contar las veces en que ahorita mi papá vive al lado de mi casa. Entonces salgo de la casa a contarle: no puede ser, pasó esto, teníamos este gasto y Dios proveyó con cantidades exactas, y teníamos este gasto y pasó esto, y ¿sabe qué pasó? Una y otra vez. Y mi papá se empieza a reír contento de que yo ahora estoy descubriendo a Dios como mi proveedor. Pero si tú no caminas con Dios, tú vas a decir: el Dios del pastor es su proveedor, yo nunca lo he visto en mi vida. Pero si tú caminas con Dios, lo vas a conocer como tu proveedor. Otra historia, Éxodo 17:8, dice así: entonces vino Amalec y peleó contra el pueblo de Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Se lee muy rápido, pero esto es un milagro enorme. El siervo de Dios Moisés levantaba sus manos, y en la batalla, en la guerra, Israel empezaba a vencer al otro pueblo.
Y bajaba sus manos y los otros les empezaban a ganar. Mira, a Dios no solo le gusta hacer grandes milagros, le gusta que los podamos ver. Esto es una manera en que no habían ocurrido ese tipo de milagros y Dios está manifestando. ¿Cómo estará toda la gente al ver lo que estaba pasando? ¿Cómo habrán estado? Con la boca abierta. Miren lo que dice ahí. Dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Yo me los imagino al principio como, realmente está pasando que cuando baja las manos empezamos a perder. Y mira, es cierto. Entonces vamos a agarrar las manos para poder ganar. No sé cómo está pasando, pero pues vamos a hacerlo. Y le sostenían las manos a Moisés. Dice, sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Jehová es mi estandarte. ¿Qué significará esto? Jehová es mi estandarte. ¿El qué? El que pelea por nosotros. Él es nuestra bandera. Qué preciosa enseñanza. Aprendieron, no solo Moisés, estaba viendo, ya había visto muchas veces el poder de Dios. Yo creo que nunca se dejó de sorprender del poder de Dios. Pero ahora no solo él, sino todos los que estaban viendo aprendieron que Jehová pelea las batallas de sus hijos, de su pueblo. Amén. Por eso en Romanos 8 vemos, ahora en el Nuevo Testamento, que somos más que vencedores. Si Dios está con nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Porque Dios, están tomando el Antiguo Testamento y están diciendo: Dios pelea por sus hijos. Y peleó contra la muerte y peleó contra el pecado y los venció. Y ahora su pueblo ha sido redimido de sus pecados. Pero porque Dios, Jesucristo, pelea por nosotros. Estaba leyendo un libro que se llama Radical, de un autor que se llama David Platt, y me impactó un testimonio que él menciona en este libro. Él estaba como conferencista, como predicador en una ceremonia de graduación en Indonesia, donde a los estudiantes se les pedía para graduarse que tenían que levantar una iglesia de más de 30 personas. Ese era el trabajo, requisito para graduarse. El punto es que es una de las naciones con mayor cantidad de musulmanes, ¿sí? Entonces la tarea no es fácil. Y entonces se paró uno de los que se iban a graduar y él compartió un testimonio, y este hombre queda impactado al escuchar sus palabras. Dice que él había estudiado, el joven había estudiado pues todo tipo de artes marciales y de pelea y ninjitsu y jiu-jitsu y no sé cuáles otros jitsus, ¿verdad? Pero era experto en pelea. Entonces él estaba compartiendo, literalmente dice, era un guerrero. Él estaba compartiendo el evangelio en una casa y en un pueblo que nunca se había predicado el evangelio. Entonces llega un hombre que es el médico brujo del pueblo y llega a la casa y empieza a gritar afuera, hablándole que saliera a él, porque sabían que estaba predicando de Jesucristo y obviamente no querían recibirlo en el pueblo. Y entonces el hombre estaba gritándole violentamente. Este joven sale y lo primero que piensa, dice: pues si nos agarramos, salgo ganando, ¿verdad? Porque estoy entrenado, soy un guerrero. Pero dice que el Espíritu de Dios le trajo en su mente: Jehová pelea
Jehová pelea mis batallas, Jehová pelea por mí. Eso vino a su corazón. Entonces él sacó una silla de la casa y el brujo estaba enojado contra él. Entonces él se sienta enfrente del hombre. Obviamente quería pelear, quería dañarlo. Y le dice: el Señor pelea por mí. El hombre trató de responderle y cuando empieza a intentar hablar, empieza a jadear, a asfixiarse y ya no puede respirar. Y no podía respirar y se cae y cae muerto. Y todo el pueblo estaba viendo eso. Y todo el pueblo vio y le dijeron: compártenos el mensaje que vienes a compartir. Dice: así levantamos la iglesia. Les compartí el evangelio y se convirtieron a Jesucristo. Y así es como formó una iglesia, no de 30, sino de más. Gloria a Dios. Dice el autor del libro: no estamos promoviendo que el método de evangelismo sea ese, ¿verdad? No tiene que estudiar artes marciales ni nada de esto. Pero se estaba acordando de Dios es mi estandarte. Dios pelea mis batallas. Otra vez: pero ¿cómo conoce alguien esto? Si no caminamos con el Señor. Si caminas con Él, tú vas a descubrir en algún momento de tu vida, va a pasar de ser información a ser una realidad para ti. Dios es el que me provee. Dios es el que pelea por mí mis batallas. ¿Se entiende lo que estamos viendo? Un ejemplo más. Jueces 6:22. Dice así el pasaje: viendo entonces Gedeón, contexto, los madianitas, otro pueblo, estaban oprimiendo al pueblo de los hebreos, estaban oprimiéndolos y venían y le robaban el ganado y destruían sus plantaciones y estaban afectándolos los madianitas. Iban otra vez porque eran muchos, ¿sí? Y entonces iban y los dañaban y el pueblo de Dios estaba sufriendo y clamaron a Dios. Entonces dice la palabra de Dios así: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, permítanme, es que no estoy poniendo toda la historia. El ángel de Jehová, es decir, el Señor mismo se manifiesta a Gedeón. Y hay una conversación que no me puedo centrar ahorita en describirla, pero se le había manifestado al ángel del Señor. Ahora, el hebreo tenía esta concepción de que si veías al Señor, es tan grande su gloria y su santidad que caerías muerto, ¿sí? Entonces dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, el que se le había manifestado, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que significa Jehová es mi paz. ¿Cómo has conocido tú a Dios en tu vida? ¿Has caminado con Él? ¿Lo has conocido como el Señor, mi Redentor? ¿Lo has conocido como el Señor que provee, como el que sustenta? ¿Lo has conocido como el Señor que trae paz a tu alma en medio de las tormentas? Dice la Biblia que Pedro estaba en la barca y llega el Señor Jesús, estaban pescando toda la noche y le dicen: echen la red al otro lado. Y cuando la sacan, está llena de peces. No habían podido pescar nada en toda la noche. Ahora salen las redes llenas de peces, tanto que las barcas se les hundían. Y cuando Pedro ve esto, cae de rodillas ante el Señor. ¿Se acuerdan qué le dice? Apártate de mí, que soy. No le puso un título, pero ¿qué le estaba diciendo a Jesús? ¿Eres Dios? ¿Eres santo? Todavía no lo conocía mucho, apenas estaba manifestando Jesús a él. Pero lo primero que él entendió, yo no sé cómo relacionó los peces multiplicados con la santidad de Dios.
Sí sé cómo lo relacionó. Entendió que Él era Dios, como lo dijeron. Y cuando entiende que es Dios, Él entiende su pecado y dice: apártate de mí, soy pecador, tú eres santo. Éxodo 15:26 dice: y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Le está hablando Dios a su pueblo y le dice: porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa en hebreo. Ahora, no es mi intención que se memorice las palabras en hebreo. Son bonitas y son icónicas, pero nos recuerdan la manera en la que Dios actúa. Muestran su corazón, muestran su poder, muestran cómo Dios se relaciona con su pueblo. Recuerdo de niño, estábamos en la oficina de mis papás, el Martins, en aquel tiempo. Tenían una cita siempre el martes, ya lo sabía. Y yo feliz porque había jueguitos, ¿verdad? Y estaba en un resbaladero que tenía eran puros tubos. O sea, cuando te resbalabas, todos los tubos giraban y llegabas abajo. Pero como todo buen niño, no quería subirme arriba y bajarlo, sino quería correr y subirlo por medio de los tubos, ¿verdad? Y varias veces lo hacía y llegaba hasta arriba. Y en una de esas estaba muy en la orilla y subo corriendo, y ya estando casi arriba me voy de lado y no metí las manos, metí la cara. En serio. Un diente no supimos dónde quedó, otro se quebró y el dolorazo. Oiga, ya pasaron, déjame hago cuentas, como 30 años. Híjole, ya duelen las rodillas. Como 30 años. Traía dolor. Y fui y les dije a mis papás: oren por mí. Me duele muchísimo, llorando. Yo me acuerdo que se pusieron a orar. Yo conocí al Señor como Jehová, mi sanador. Apenas oraron, inconsciente, pero no por el golpe. Me quedé dormido, me desperté y no había dolor. Ahora, yo sé que muchos podrán decir: no, pues es que te quedaste dormido por lo que sea. Yo sé que mi sanador estaba ahí conmigo. Y lo aprendí desde niño. Si caminas con Cristo, vas a conocer quién es el Señor. Concluyo con esta pregunta: ¿cómo puedo conocer más a Dios? Estamos hablando de relación. Orando, leyendo la Biblia, exactamente, ¿sí? Quiero mencionar algunas cosas importantes de cómo podemos conocer a Dios. Este es el final de mi mensaje. Primero tengo que mencionarlo, es lo más esencial: por medio de Jesucristo y su obra por nosotros. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través del sacrificio que Jesucristo hizo para limpiar nuestros pecados y que pudiéramos acercarnos a Dios. Esa es la primera manera. Yo sé que usted ha escuchado a esto, pero quizá hay personas que me están escuchando que nunca han podido acercarse a Dios, no saben cómo hacerlo. Lo primero que necesitas es acercarte por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque Él vino para limpiar tus pecados y ahora limpio puedas acercarte a Dios. Es lo primero, ¿sí? Él dijo: nadie puede venir a mí, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí empiezas a conocerlo, ¿sí? ¿Quieres acercarte a Dios? Solamente por Jesucristo. Y hermanos, yo sé que han escuchado esto, todo lo hemos escuchado aquí, pero necesitamos a Jesucristo al inicio de nuestra vida y necesitamos a Jesucristo cada día de nuestra vida, porque no podemos ir al Padre si no es por Jesucristo. No por nosotros, no entremos a la fe por Jesucristo y luego lo abandonemos y queremos estar cerca de Dios. Necesitas a Cristo y su obra cada día de tu vida, creer en eso. Es lo primero, ¿sí? Segundo, a través de su palabra. Esto es conocimiento en la mente, que cuando uno lo cree inunda el corazón, pero es a través de conocer su palabra, ¿sí?
Miren, yo sé que alguien podría decir, es que estudiar la Biblia no se siente como relación, se siente como información. Bueno, mire esta siguiente frase. Aunque el conocimiento no siempre se traduce en relación o en comunión, el conocimiento es indispensable para la verdadera comunión. Es decir, no todos los que tienen mucha información de Dios tienen una relación con Dios. Pero si quieres tener una relación con Dios, necesitas estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Es la forma en que podemos conocerlo. Miren, voy a leer una lista y a veces mi papá dice, léeme los 5 primeros y luego mándamelo por correo, ¿verdad? Pero son puras palabritas. Las vamos a leer. Mire, ¿cómo Dios es conocido en su palabra? Mire, el pan de vida en Juan 6:35, el consolador en la aflicción, mi esperanza, no voy a leer las citas, pero ahí están. Admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, defensor de las viudas, mi fortaleza, fiel y verdadero, nuestro Padre, un cimiento seguro, mi amigo, el Todopoderoso, el Dios de toda consolación, el que ejecuta mi venganza, el Dios de mi salvación, mi guía, mi cabeza, cabeza de la iglesia, nuestra ayuda, mi refugio, el gran sumo sacerdote, el juez justo, Rey de reyes, nuestra vida, la luz de la vida, Señor de señores, el Señor de la mies, mediador, nuestra paz, príncipe de paz, mi redentor, amparo y fortaleza, mi salvación, la salvación de mi ser, el buen pastor, el Señor, mi apoyo, etcétera, 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 etcétera. Esta lista yo no la construí, viene en este libro, Mi experiencia con Dios, de Henry Blackaby. Pero me resultó muy bonito ver todas estas descripciones de lo que Dios es en relación con una persona. ¿De cuántas maneras has conocido a Dios en tu vida? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Señor? Hay gente que dice, pues sí es mi Señor, pero no me importa lo que diga la Biblia, yo voy a actuar de esta manera. Entonces no te has rendido al Señor como tú, Señor. Pero en una relación con Dios. Estamos diciendo cómo conocerlo, por Jesucristo y a través de su palabra. En la Biblia vienen todas estas cosas, ¿sí? ¿Cómo lo conocemos? Caminando en sus caminos. Caminando en sus caminos. Miren, 2 ejemplos rapiditos. Dice la Biblia, Génesis 5:22, Enoc caminó con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Se llama este mensaje, caminando con Dios. Enoc caminó con Dios. Pero yo no me imagino a Enoc llevando su camino a como él se le da la gana y Dios teniendo que ajustarse a su camino. ¿Te imaginas eso o no? ¿Así fue? ¿Qué tuvo que hacer Enoc si quería caminar con Dios? Ajustarse a los caminos de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? La gente quiere a Dios en sus vidas, en mis caminos. No vas a conocer a Dios, Dios no va a venir a tus caminos. Tú tienes que ir, tú tienes que caminar por sus caminos. Segundo ejemplo, ¿se acuerdan? Mi hermano Israel predicó acerca de esto, Zaqueo. Sabía que Jesús iba a pasar por un lugar y estaba chaparrito y nunca alcanzaba a verlo. Se subió a un árbol por donde él sabía que el Señor, es una analogía, bueno, es una historia de verdad, pero yo lo estoy utilizando como una analogía. Estaba en él, en los caminos. ¿Quieres conocer a Dios? Camina en sus caminos. No lo vas a conocer en un antro. No, porque Él no se puede manifestar. Él se puede manifestar donde Él quiera. Pero Él es santo. ¿Quieres conocerlo? Camina en sus caminos. ¿Se entiende? Podamos hablar más de esto, pero el tiempo no nos va a dar. Pero tú tienes que ajustar tu vida a caminar con Cristo.
Entonces dijimos, por Jesucristo, por su palabra, caminando sus caminos. 4, en constante comunicación bidireccional le puse. Es decir, Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos, ahorita dijeron, a través de la oración a Dios. Necesitamos conversar con Dios. Relacionarte con Dios no es un monólogo. Hay gente que le gusta el monólogo de este lado. Dice, a mí me encanta orar, pero eso de la Biblia no, pues déjalo para el pastor. No vas a conocer a Dios. Vas a orar conforme a tus pasiones porque no conoces cómo Dios piensa. Y hay gente que le gusta mucho leer, que Dios le hable a través de la palabra, pero no tiene una vida de oración. Necesitas relacionarte en ambas direcciones. Cuando lees la palabra, te llenas de lo que Dios quiere. Pero cuando oras, te rindes a ello. ¿Se entiende? 2 direcciones. O sea, yo leo, ya sé lo que tú quieres, Señor. Ya me voy. Sí, te fuiste igual. Cuando escuchas la palabra y luego en oración le dices, doblas tus rodillas, le dices, Señor, acabo de leer que tú quieres que yo viva de esta manera. Ayúdame, Señor. Quiero agradarte, quiero honrarte. Fíjense cómo cambia la oración cuando es alimentada por la palabra. De otra manera, te pido por mi primo, te pido por mi abuelita, te pido. Así no conoces a Dios. ¿Se entiende o no? Y lo último, ¿cómo conocemos a Dios? Miren, hermanos, es un punto no muy común. Y alguien a lo mejor podría sorprenderse de este punto. Pero creo que una manera en la que también conocemos más a Dios es teniendo comunión con la iglesia. Amén. Voy a explicarlo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Cómo le podría decir a Dios, quiero conocerte, me gusta la cabeza, pero no me gusta tu cuerpo? Yo acá aislado. ¿Sabes que Dios se manifiesta a través de la vida de sus hijos? Dios se refleja en la vida de sus hijos. Cuando estamos aquí en comunión todos juntos, la palabra se comparte, conoces más a Dios. Cuando ves el actuar amoroso de uno de tus hermanos, es un reflejo del amor de Dios. Es caminar con Dios. Caminar con el cuerpo de Cristo también es caminar con Dios. ¿Se entiende? Así que leemos la palabra, oramos, caminamos en los caminos de Dios y caminamos con la iglesia. Y de esa manera podemos conocer más a Dios. Amén. Mis hermanos, esto es un llamado. Yo sé que muchos están caminando con Cristo. Otros solamente tienen información del Señor. Pero si verdaderamente quieres conocer la vida verdadera y ser tan transformado, no te conformes con solo llenar un momento tu cabeza, 1 hora a la semana y luego dejar de caminar con Cristo. Necesitamos una vida caminando con Dios. Cuando dice Enoc caminó con Dios, dice que lo hizo 300 años. 300 años. Antes vivían mucho, por eso lo menciona así. Vas a caminar con Cristo. ¿Por qué no se lo dices a Él? Ya escuchamos su palabra. Ahora respondemos en oración, el que quiera hacerlo. Vamos a orar y vamos a hablarle a Jesucristo. Queremos darte hoy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios, Jesucristo, eres un Dios lleno de amor, que quiere estar cerca de su pueblo. Nos amas con un amor profundo, Señor, dice tu palabra. No entendemos por qué. Es la grandeza de tu amor. Así como ahorita cantábamos que aún nosotros siendo pecadores, tú quieres transformarnos y estar con nosotros, Señor. No lo comprendemos, pero nos llena de alegría saberlo. Permítenos responderte caminando una vida contigo, Señor. Conociéndote como nuestro proveedor, como nuestro Salvador, como aquel que trae paz en las tormentas,
como nuestro Señor, a quien nos rendimos en nuestra vida, como el Dios de los cielos y la tierra, que tiene máxima autoridad sobre todas las cosas. Ayúdanos a descubrir tu amor como un Padre amoroso que tiene cuidado de sus hijos. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, como un marido que ama a su iglesia, Señor, y dio su vida por ella. Ayúdanos a descubrirte cada día, porque una eternidad no nos será suficiente para conocerte por completo, Señor. Pero podemos descubrir tu corazón cada día, Señor, y siempre ser sorprendidos por quien tú eres y transformados por la vida que tú das, Señor. Quiero conocerte día a día, Señor. Quiero conocerte más. Quiero caminar contigo. Permíteme hacerlo, Señor. Permítele a la iglesia hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos.